Hola, bienvenidos. Mi nombre es Silvia Avanzo, soy una de las profesoras de Máster D. En esta clase de hoy vamos a ver una serie de conceptos que son el azimut, el rumbo y la orientación. Para ello, primero lo que vamos a hacer es conocer los conceptos de norte geográfico, norte magnético y norte de la cuadrícula. Una vez que sepamos estos tres tipos de nortes y los sepamos diferenciar, definiremos qué es el azimut, el rumbo y la orientación. Y veremos la relación que existe entre ellos. Y por último, también tenemos que saber representar la declinación magnética y la convergencia de meridianos. Esto es todo lo que vamos a ver en esta clase, a lo largo de esta clase. Primero comenzamos con el concepto de polos. ¿Qué son los polos? Los polos son los puntos de intersección del eje terrestre. Tenemos el eje de la Tierra, que es a través del cual la Tierra gira sobre sí misma. Entonces, los puntos de intersección de este eje terrestre con la superficie de la Tierra, en el norte y en el sur, son lo que nos da el polo norte y el polo sur. La dirección al polo norte es lo que conocemos como norte geográfico. Los planos que pasan por el eje de la Tierra, o sea, por el polo norte y por el centro de la Tierra, son los planos meridianos. Es decir, si tenemos la Tierra y la cortamos como con un papel, eso es lo que nos da los planos meridianos. Y la intersección de estos planos con la superficie de la Tierra es lo que nos da los meridianos geográficos. Este concepto de meridiano geográfico también es importante que lo conozcáis, ya que os lo pueden preguntar en un examen de una oposición. Ahora que ya sabemos qué es el norte geográfico, vamos a pasar al norte magnético. El norte magnético es el lugar hacia el que señala una aguja imantada, por ejemplo, una brújula. Eso es el norte magnético, es el lugar hacia el que se orienta una aguja imantada. El norte magnético varía su posición. La Tierra tiene un magnetismo que va variando a lo largo de los años, por eso la posición del norte magnético va variando. Cualquier plano que contenga los polos magnéticos y pase por el centro de la Tierra es lo que se conoce como meridianos magnéticos. Así que en esta diapositiva vemos que es importante que conozcamos el norte geográfico, los meridianos geográficos, el norte magnético y los meridianos magnéticos. Una vez que hemos visto estos dos tipos de nortes, el norte geográfico y el norte magnético, ahora vamos a ver el norte de la cuadrícula. Cuando tenemos un plano UTM, el norte de la cuadrícula son todas las líneas verticales, os lo voy a señalar, todas las líneas verticales que vemos en el plano, todas estas líneas verticales son el norte de la cuadrícula. Ahora ya hemos visto los tres tipos de nortes, el norte geográfico, el norte magnético y el norte de la cuadrícula. Vamos a seguir avanzando. Aquí lo que vemos es la relación entre estos tres tipos de nortes. Cuando tenemos que representar la superficie de la Tierra, que como sabemos es esférica, en un plano, nos encontramos con un problema. Tenemos que representar en un plano algo que realmente tiene un volumen. Entonces, una de las soluciones, según la proyección UTM, lo que hacen es la superficie de la Tierra, la abren como si fueran unos gajos de naranja. Aquí los tenemos representados, estos gajos. Lo que hacemos es coger la superficie de toda la Tierra y hacer 60 gajos de naranja. Aquí tendríamos lo que sería un gajo de la naranja, que son 6 grados, lo que abarca son 6 grados. En este gajo de la naranja vemos que tenemos una línea, que sería una de estas líneas de aquí, que es lo que llamamos el meridiano central del uso. En función de dónde tengamos el plano, dentro de este gajo, en función de dónde tengamos el plano, la posición de los nortes magnético de la cuadrícula y geográfico varía. Ya veréis cómo ahora lo vais a entender bien. Si tenemos un plano que está al oeste del meridiano central del uso, es decir, si está en esta zona de por aquí, si tenemos un plano que está en esta zona de por aquí,
¿qué es lo que va a pasar? El norte de la cuadrícula nos va a señalar hacia arriba. El norte geográfico, como está en esta parte, tenemos el meridiano central del uso y está en esta parte de aquí de la izquierda, el norte geográfico se nos iría hacia la derecha, ¿vale? Y el norte magnético se nos va hacia la izquierda. En España, el norte magnético siempre está a la izquierda del norte geográfico. Para que veáis cómo se representan los diferentes nortes, el norte geográfico se representa con una estrella. Esto es por la estrella polar. Recordad, el norte geográfico es una línea recta con una estrella por la estrella polar. El norte de la cuadrícula simplemente es una línea recta y encima pone NC de norte de la cuadrícula. Y el norte magnético se representa con una flecha. Sería por la flecha de la brújula, la flecha imantada, ¿vale? Si nos encontramos con un plano, con un mapa que esté al este del meridiano central del uso, ¿qué es lo que ocurre? Estaríamos en este segundo supuesto. Si tenemos un plano que está en esta otra parte, que lo tenemos a la derecha del meridiano central del uso, el norte de la cuadrícula siempre es una línea, el norte de la cuadrícula siempre es una línea recta, ¿vale? Hacia arriba. El norte geográfico, ¿qué ocurre? Que lo tenemos desviado hacia la izquierda y el norte magnético estaría todavía más hacia la izquierda. Recordar que en España el norte magnético está a la izquierda del norte geográfico. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí ya, una vez que hemos visto los tres nortes, el norte geográfico, el magnético y el de la cuadrícula, ya vamos a ver las relaciones con el azimut, el rumbo y la orientación. Si tenemos una dirección, por ejemplo, en este dibujo, una dirección AB, el azimut, que se representa con la letra Z o alfa, lo podemos ver representado de las dos formas. El azimut de una dirección es el ángulo que forma el norte geográfico con la dirección AB, ¿vale? Siempre tenemos que contar desde el norte geográfico hacia la dirección en sentido horario. Esto es lo que es el azimut, es este ángulo de aquí. El azimut hemos dicho que es el ángulo que va desde el norte geográfico hasta la dirección AB. Recordar que el norte geográfico se representa con una estrella, es una línea con una estrella por la estrella polar. Ahora que hemos visto el azimut, que es el ángulo que forma el norte geográfico con la dirección, vamos a pasar a ver el rumbo. El rumbo se representa con la letra R. El rumbo de una dirección es el ángulo que forma el norte magnético con esa dirección. El rumbo se mide desde el norte magnético hacia la dirección siempre en sentido horario. Aquí tenemos representado el rumbo. Hemos dicho que el norte magnético se representaba con una flecha y es importante que sepáis que el norte magnético y el norte geográfico no están en el mismo lugar, no están en la misma posición. Y la relación entre el norte geográfico y el norte magnético es la declinación magnética, ¿vale? La declinación magnética es el ángulo que relaciona estos dos nortes. La declinación magnética es el ángulo que relaciona el norte magnético con el norte geográfico. La declinación magnética se mide en los dos sentidos, o sea, la podemos medir. ¿Qué nos puede pasar? Que el norte magnético esté a la izquierda del norte geográfico, como ocurre en España, ¿vale? En este caso decimos que la declinación es occidental. Y también que puede ocurrir el otro caso, que el norte magnético esté a la derecha del norte geográfico. En este caso decimos que la declinación es oriental. Como hemos visto anteriormente, el norte magnético varía. Por lo tanto, la relación entre el norte magnético y el norte geográfico también va a variar. Este dato de la declinación magnética es un dato que varía de forma anual. Vamos a continuar. Hemos visto azimut, hemos visto el rumbo y ahora nos queda la orientación. ¿Qué es la orientación de una dirección? La orientación de una dirección es el ángulo
que forma el norte de la cuadrícula con esta dirección. La orientación se mide desde el norte de la cuadrícula a la dirección siempre en sentido horario. Aquí tenemos la representación de la orientación. Como hemos visto, es desde el norte de la cuadrícula hasta la dirección que tengamos, en este caso de A a B. El norte de la cuadrícula y el norte geográfico tampoco coinciden. Hemos visto que los nortes son todos diferentes. La relación que existe entre el norte de la cuadrícula y el norte geográfico lo conocemos como convergencia. Convergencia es el ángulo que relaciona el norte de la cuadrícula y el norte geográfico. Es la convergencia de meridianos. Ahora aquí vemos una diapositiva en la que os hemos puesto la relación que existe entre los tres nortes. Hemos visto que había tres nortes, el norte geográfico, el norte de la cuadrícula y el norte magnético. Hemos dicho que el ángulo que existe entre el norte magnético y el norte geográfico es la declinación magnética. Aquí tenemos representada la declinación magnética, que es el ángulo entre el norte magnético y el norte geográfico. Y después tenemos que el ángulo que forma el norte geográfico con el norte de la cuadrícula es la convergencia de meridianos, que sería este ángulo de aquí. Ahora os hemos puesto un dibujo de lo que nos dan en un mapa real. En un mapa real todos estos datos aparecen reflejados, ¿vale? No los tenéis que aprender. En un mapa real, como veis aquí, os indican con una línea recta INC, donde estaría el norte de la cuadrícula, una línea recta con una estrellita que indica el norte geográfico, que hemos dicho que era por la estrella polar, y simplemente una flecha que indica el norte magnético por una aguja imantada. Como veis en este mapa, nos dan los datos de la convergencia de la cuadrícula, que hemos visto que es el ángulo que forma el norte magnético con el norte geográfico, la convergencia de la cuadrícula, el ángulo que forma el norte geográfico con el norte de la cuadrícula, y después tenemos el dato de la declinación magnética, que es el ángulo que forma el norte magnético con el norte geográfico. Hemos visto que el dato de la declinación magnética varía de forma anual. Como veis en este mapa, nos dan el dato. Nos indican que el mapa lo hicieron en el año 2003 y en este año había una declinación magnética de 1 grado y 57 minutos. Como veis, los datos de los grados nos los dan en diferentes sistemas angulares. Primero nos lo dan en grados sexagesimales, después en grados centesimales y por último en milésimas. Si queréis os recomiendo que visualicéis un vídeo que hicimos anteriormente que era de las unidades angulares. Así podéis repasar los diferentes tipos de unidades angulares que existen. En este mapa, como veis, además de darnos el dato de la declinación magnética para el año 2003, nos indican la variación anual de la declinación magnética. Es decir, nos indican la cantidad de grados que esta declinación va variando en un año. En una próxima clase vamos a realizar una serie de ejercicios prácticos donde pondremos en práctica todos estos datos que estamos viendo y os ayudará a entender mejor toda esta teoría. Aquí tenemos un pequeño resumen de la relación entre azimut, rumbo y orientación. Primero hemos representado los tres nortes: el norte de la cuadrícula, el norte magnético y el norte geográfico. Y aquí vemos que el azimut, representado con la letra alfa, es el ángulo que forma el norte geográfico con la dirección. Posteriormente tenemos el rumbo, que es el ángulo que forma el norte magnético con la dirección. Y por último, tenemos la orientación, que es el ángulo que forma el norte de la cuadrícula con la dirección. La orientación, el norte de la cuadrícula con la dirección. Este dibujo es importante que lo tengáis en la cabeza para que os sepáis la relación entre los diferentes nortes y los términos de azimut, rumbo y orientación.
Y ahora ya por último, aquí vemos un resumen en el que expresamos, en el que reflejamos qué son los tres nortes y qué son el azimut, el rumbo y la orientación. Vamos a repetirlos una vez más para que se os queden mejor estos conceptos. El norte geográfico hemos dicho que es siempre la dirección al polo norte. Esto es lo que es el norte geográfico. El norte magnético es el punto que señala una aguja imantada. Por ejemplo, el punto que señalaría una brújula, este es el norte magnético. Y el norte de la cuadrícula son las líneas verticales que tenemos en un mapa UTM. Estas líneas verticales son las que reflejan el norte de la cuadrícula. Perdón. Después tenemos el azimut, el rumbo y la orientación. Cuando tenemos una dirección de A a B y esta dirección la referimos al norte geográfico, esto nos da el azimut. El azimut de una dirección es el ángulo que forma el norte geográfico con esa dirección. El rumbo, que se representa con la letra R de una dirección, es el ángulo que forma el norte magnético con esa dirección. Y por último, la orientación de una dirección es el ángulo que forma el norte de la cuadrícula con esa dirección. Ya por último, recordar la relación entre los nortes. La relación entre el norte geográfico y el norte magnético es la declinación magnética. Y la relación entre el norte de la cuadrícula y el norte geográfico es la convergencia de meridianos. Espero que os haya quedado ya mucho más claro qué es el azimut, el rumbo y la orientación y los diferentes tipos de nortes que tenemos. Por mi parte, esto ha sido todo. Si tenéis cualquier tipo de duda, la podéis dejar a través de este canal o a través de la mensajería del campus virtual. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.